Buenas tardes a todos y todas. Mi nombre es Fátima Cabello y soy subdirectora del área de conocimiento de salud de Cruz Roja Española. Primero de todo, quería daros las gracias por acompañarnos. Es un placer para mí poderos dar la bienvenida y presentar este taller digital que se inicia ahora mismo, en riguroso directo para personas y empresas socias, así como donantes de Cruz Roja. Puesto que vuestra salud y la de vuestros seres queridos es importante para nosotros y nosotras, hemos preparado unos contenidos que desarrollaremos durante una hora aproximadamente, con el fin de facilitaros unas recomendaciones y consejos que os pueden ayudar a paliar las fuertes temperaturas de las ya recurrentes olas de calor en nuestro país. Es verdad que a pesar de que resulta evidente que con el verano llega el calor y podemos estar más o menos acostumbrados y acostumbradas, es importante recordar que nuestro cuerpo y nuestra salud pueden verse afectados. Es por esto que nos gustaría que después de ese taller tengáis o se cuente con algunas herramientas que puedan ayudar a sobrellevar estas altas temperaturas. Antes de las presentaciones de los ponentes que nos van a acompañar esta tarde durante la hora aproximada que durará este taller, desde Cruz Roja queremos daros las gracias por estar aquí y por participar en este taller. Esperamos de verdad que sea de vuestro interés y os damos las gracias de corazón. Como decía, hoy nos acompañan dos compañeras y un compañero, los cuales son expertos del área de salud de Cruz Roja Española. Por una parte, contamos con el compañero Juan Jesús Hernández. En Cruz Roja le conocemos todos y todas como JJ. Juan Jesús es médico del área de salud de aquí, de Oficina Central. Por otra parte, contaremos con la compañera Alena Pérez Obarro. Alena es psicóloga del área de salud de aquí también, de Oficina Central, compañera mía y compañera de Juan Jesús, quien nos va a comentar recomendaciones para que el calor no nos afecte a nivel de nuestra salud psicológica. Y la tercera compañera que estará con nosotros será Sandrine Dacuña, que es técnica del área de salud de Oficina Central y que nos echará una mano también con toda la parte de preguntas, del chat, etc. Quería comentar que estaremos precisamente atendiendo las dudas y preguntas que vayan surgiendo durante todo el taller y que nos podéis hacer llegar a través del chat. Iremos respondiendo por escrito al mayor número de cuestiones que nos sea posible. Espero que las recomendaciones os resulten útiles para estar preparados y preparadas y poder mitigar el efecto de las altas temperaturas de esta temporada. Sin más presentaciones, empezamos. Muchas gracias de nuevo por vuestro interés. Esperamos que los disfrutéis y aprovechéis al máximo. Adelante, Juan Jesús. Muchas gracias, Fátima. Gracias a todos y a todas por estar conectados a este taller. Y como bien decía Fátima, yo como médico voy a intentar contextualizar un poco los problemas y los riesgos que tiene estas olas de calor que cada vez son más frecuentes y que nos hacen, como dice nuestro eslogan de campaña de este año, tener que estar en guardia contra el calor, porque no podemos bajar la guardia, porque nuestra salud y la salud de las personas que tenemos más cerca se puede ver afectada. Para poder contextualizar un poco estas primeras ideas, vamos a ver un pequeño vídeo que seguro que nos ayuda a centrar el tema. Dentro del vídeo, por favor. Para hacer frente a la ola de calor, recuerda que esto no es solo una botella de agua, ni esto es solo protector solar. Esto tampoco es solo un abanico. Esto es mucho más que un sombrero. Y esto no es solamente la sombra de un árbol, también son un remedio contra la deshidratación, una armadura para tu piel, un aliado para refrescarte, un escudo contra el sol y un refugio donde descansar. Porque cuando suben las temperaturas,
Cada pequeña acción puede tener un gran impacto para proteger nuestra salud y la de los demás. Por eso, es hora de estar preparados. Es hora de estar en guardia contra el calor. Pues en guardia tenemos que estar porque, fijaros, hace muy pocas semanas se ha publicado este estudio que analiza eh, el impacto que tiene el calor del verano en los ingresos hospitalarios y la verdad es que los datos son verdaderamente escalofriantes, ¿eh? Hay un montón de patologías que ven aumentado el riesgo de tener que ingresar en un hospital cuando tenemos una ola de calor. Como veis ahí, desde trastornos metabólicos, insuficiencias renales, infecciones, intoxicaciones por fármacos. El riesgo de hospitalización crece en general alrededor de las olas de calor. Obviamente, os he marcado ahí las que son como las más claras, los trastornos metabólicos, la obesidad y la insuficiencia renal, la infección de las vías urinarias, que también obviamente tienen mucho que ver con la pérdida de líquido. Con lo cual, lo que nos dicen estos estudios es que no solamente el calor es un problema teórico que afecta o que decimos que afecta a nuestra salud, sino que realmente cuando nos ponemos a analizarlo y nos ponemos a estudiarlo, los resultados de los estudios avalan esa información. Eh, Entiendo, Alena, que tú estás de acuerdo también con estos datos, ¿verdad? Jota, parece que ahora el calor tiene la culpa de todo, según los médicos. Sois muy poco originales. Hombre, la verdad es que sí que nos ponemos un poquito pesados sobre todo en estos momentos del año, porque a veces tenemos que ser muy repetitivos con los mensajes y tenemos que dar a conocer sin ninguna duda que el calor afecta a nuestra salud. Afecta al sistema de control de temperatura, lo que es nuestro termostato interno, y que dependiendo de nuestras condiciones físicas y de nuestras patologías, nuestro cuerpo va a tener que hacer un mayor o menor esfuerzo para mantener la temperatura corporal normal, pero efectivamente a veces los médicos nos ponemos un poquito pesados, dando recomendaciones que a veces son de sentido común, como estas que vamos a ver en este pequeño vídeo. Fijaros, sentido común. No, el vídeo no dice nada que no conozcamos. Y sin embargo, todos los años escuchamos todos y todas noticias que tienen que ver con personas que han tenido problemas por ponerse al sol en las horas centrales del día, porque no han mantenido su casa lo más fresca posible. Es decir, que aunque sean mensajes repetitivos y que a veces suenen como machacones, los tenemos que seguir manteniendo. Os voy a hacer un repaso rápido de algunos de estos mensajes claves que como organización Cruz Roja lanza y que, bueno, pues que todos y todas vosotras seguro que habéis escuchado alguna vez. Las personas mayores tardan más tiempo en regular su temperatura corporal. Su termostato no funciona tan bien como en una persona joven y entonces tenemos que estar más pendientes de cómo el calor afecta a estas personas porque pueden empeorar sus patologías o pueden tener problemas de salud, ya que no les da tiempo a regular esa temperatura corporal y a equilibrar su medio interno con su temperatura exterior. Si además estamos hablando de personas con enfermedades crónicas, está claro que una enfermedad crónica puede empeorar con el calor, puede empeorar con la tendencia a la deshidratación, enfermedades del corazón, enfermedades del pulmón, del riñón.
cualquier enfermedad crónica es susceptible de empeorar con el calor. ¿Qué decir de las mujeres embarazadas? Pues una de las cosas que pueden provocar estas olas de calor son acelerar los partos, tener partos prematuros, con lo cual también son otro colectivo que tenemos que tener muy presente y que tenemos que tener muy controlado durante estas olas de calor que cada vez son más frecuentes. Lógicamente, las personas que por su trabajo tienen que estar expuestos al calor, estar expuestos al sol en las horas centrales pues, del día, desde luego tenemos que conseguir que prevención de riesgos actúe en cada empresa para reducir el impacto que pueda tener el calor en la salud de estas personas trabajadoras. Los niños y las niñas también son más sensibles a estas temperaturas. A veces cuando son muy pequeños es que además dependen de las personas adultas para mantenerse frescos, para mantenerse hidratados, para beber lo suficiente, con lo cual es otro grupo de población con la que tenemos que tener también un mensaje o un mayor especial cuidado. Alena, yo creo que estos mensajes claves eh, también desde el ámbito de la psicología los avaláis, ¿verdad? Sí, pero es que, Jota, estoy pensando que hasta ahora sentido común, muy bien, no hay nada de mucho interés. Estamos muchas personas aquí viendo la sesión y nos estás diciendo lo mismo de siempre. ¿Podrías incluir, por favor, información útil que nos haga poder, que podemos llevar a la práctica en nuestro día a día? Mm, Bueno, puedo intentarlo. Como veis, las psicólogas y Alena en concreto es muy incisiva y me va a intentar exprimir todo lo que pueda a lo largo de este tiempo. Bueno, pues vamos a intentar ser prácticos. Y vamos a dar una serie de consejos de prevención y protección, que ya digo que seguro que todos y todas conocemos, pero que necesitamos recordar. Para conseguir que estas olas de calor impacten lo menos posible en nuestra salud, tenemos que tener claro que tenemos que beber agua y líquidos con frecuencia. Y es muy importante que esto lo tenemos que hacer aunque no notemos la sed. Y esto ocurre sobre todo en personas mayores que les cuesta más notar que tienen sed y a veces hay que pautar la toma del agua y de los líquidos como si fuese un medicamento más para reducir el riesgo de complicación. Es verdad que tenemos que evitar las bebidas con cafeína, las bebidas con alcohol o las bebidas muy azucaradas porque por el metabolismo que tienen dentro de nuestro organismo podrían favorecer la deshidratación. Estamos hablando de agua, de suero fisiológico, el suero oral que se vende en las farmacias. Tenemos que conseguir hidratar con lo más sencillo que es el agua. Como decía previamente, cualquier persona puede tener un problema relacionado con el calor, pero tenemos que tener especial cuidado con algunos colectivos, como decíamos, ¿no? Los bebés, las mujeres gestantes, las personas mayores o las personas que tienen enfermedades crónicas. A estas personas tenemos que tenerles todavía un poquitín más de atención porque pueden desequilibrarse en sus patologías. Estas personas que a lo mejor son familiares nuestros o que a lo mejor son vecinos o vecinas nuestras y que nosotros podemos ayudarles a controlar esa sintomatología y a estar pendientes de ellos para, si necesitan ayuda, poder prestársela como buenos vecinos. Otro consejo clarísimo es intentar estar el mayor tiempo posible en lugares frescos. Obviamente, a la sombra, en un centro comercial, incluso a veces que pueda estar climatizado, porque a veces necesitamos ese lugar fresco que a lo mejor por las condiciones de en nuestra vivienda no la tenemos. Tenemos que intentar evitar la actividad física en las horas centrales del día, sea bien laboral o bien sea una actividad deportiva, obviamente, porque nos pondríamos en un mayor riesgo. Tenemos que utilizar la ropa adecuada a la temperatura, pues una ropa ligera, holgada. Bueno, es algo que, como os podéis imaginar, es parte del sentido común. Muy importante, no podemos dejar a nadie dentro de un vehículo estacionado y cerrado, ni a una mascota, ni a un niño, ni a una persona mayor,
porque pueden verse muy agravadas sus patologías, incluso perder el conocimiento y generar una situación de emergencia. Tenemos que tener en cuenta que tenemos equipos médicos a los que a veces hay que consultar ante síntomas que no sepamos bien por qué han aparecido, síntomas que se prolongan más de una hora y que pueden estar relacionados con las altas temperaturas, y que para eso están los centros sanitarios, para que podamos consultarles y que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Muy importante, que a veces se nos olvida: las medicinas tienen que mantenerse en lugares frescos, pero hay muchos medicamentos que la propia caja dice que tienen que estar a menos de 30 grados, y hay que buscar un lugar dentro del domicilio en el que no se alcance esa temperatura, porque si no se pueden alterar tanto su composición como sus efectos. A nivel de alimentación, obviamente tenemos que tener claro que las comidas tienen que ser ligeras, nos tienen que ayudar a reponer esas sales y ese líquido, y entonces ahí están pues las ensaladas, los gazpachos, las frutas, las verduras, los zumos, todo eso que ya digo que todos conocemos, e incluso alguna cosa más que nos puede presentar este pequeño vídeo. Espero que, aunque solamente sea por machaconería, al final consigamos incorporar estos mensajes en nuestra vida diaria. Como decía el vídeo inicial, tenemos que utilizar estos elementos que nos van a ayudar a estar en guardia contra el calor: las gorras, los protectores solares, los abanicos, o el estar en la sombra de un árbol cuando estoy en las horas centrales del día. Todo esto no lo podemos olvidar, porque, como ya os digo que dice nuestro eslogan este año, nos permite estar en guardia contra el calor. ¿Te parece que, Alena, que estas recomendaciones están siendo algo más prácticas de lo que habíamos empezado en la primera parte de la sesión? Sí, eres muy ameno hablando, pero nada nuevo que no sepamos, ¿no? Creo que a todas las personas que están aquí hoy y a mí nos gustaría que hablaras de unos temas un poquito más prácticos aún. ¿Qué debemos hacer si nos sentimos mal o para ayudar a otros? Vale, bien, pues vamos a intentar dar respuesta a esa pregunta. Primero, los primeros que nos podemos encontrar mal somos nosotros mismos, ¿no? Encontrarnos ante una situación en la que, por efecto del calor, nuestra situación física o nuestra salud se ve afectada. Y entonces, ¿cuáles serían las recomendaciones iniciales? ¿Te encuentras mal? Primero, interrumpe la actividad que estás haciendo, vete a un sitio fresco y pide ayuda. A veces el pedir ayuda implica que consigamos ayuda médica y que haya que hacer una llamada de emergencia al 112. A veces tenemos que intentar conseguir bajar la temperatura corporal aplicando agua. Si la persona además está tumbada y vomita, recordad que tenemos que ponerla de lado para evitar que ese vómito entre en vías aéreas y pueda provocar una obstrucción de vías que podrían ser todavía mucho más grave. Ahora después veremos que si es agotamiento por calor, pues tendremos que intentar rehidratar esos líquidos. Y, por supuesto, si la evolución de la persona ha provocado que ya esté inconsciente, entonces aplicaremos los protocolos básicos de primeros auxilios, que, por cierto, aprovecho y os invito a que todos y todas estéis formados en primeros auxilios, porque van a ser muy útiles
cuando os encontréis con una situación de emergencia, que además en la mayoría de los casos una persona que no es sanitaria va a utilizar esos conocimientos en primeros auxilios en personas que están cercanas a eso, son familiares o amigos, con lo cual estamos no solamente teniendo una formación que nos puede ayudar a ser útiles para otras personas, sino sobre todo a las personas que tenemos más cerca. Vamos a ver un poquito más por medio de este vídeo el cuándo tendríamos que acudir a consultar con nuestro equipo médico. Por seguir siendo práctico, el cuadro que más nos preocupa y que más además nos suena, provocado por el calor, es lo que llamamos golpe de calor, que es una situación clínica que puede llegar a ser muy grave y que puede comprometer la vida de la persona. Y bueno, vamos a dedicarle unos minutos a esta situación y primero vamos a intentar hacer un barrido de esos síntomas que forman el golpe de calor por medio de este pequeño spot. El golpe de calor es, como os decía, una situación que puede ser una emergencia potencialmente mortal. Habéis visto que lo característico es que bueno, pues la persona ha estado expuesta a un calor extremo, tiene dolor de cabeza, puede tener mareo, atontamiento, sed, la piel roja, un aumento de la temperatura muy importante corporal. Entonces, debería ser nuestra actuación cuando veo a alguien que presenta algunos de estos signos de golpe de calor para dar un poco también respuesta a esta practicidad que nos pedía Alena? Bueno, si tenemos a alguien cerca, ese alguien nos va a poder ayudar ya haciendo la llamada de emergencia al 112, porque el que la persona tenga un golpe de calor, ya os digo que es una emergencia, y cuanto antes llegue la ambulancia y activemos los servicios de emergencia, mucho mejor. Y nosotros empezaremos a enfriar a la víctima, llevándola a una zona de sombra y enfriándola como podamos. En una bañera con agua fría, en una ducha fría, con una manguera, con un baño de esponja, con una sábana mojada, porque la temperatura de la persona está muy elevada y tenemos que intentar conseguir que baje por lo menos a los 38 grados. Fijaros, si lo que queremos es que la temperatura corporal baje a los 38, imaginaros en qué temperatura a veces está la persona cuando tiene un golpe de calor, que puede estar en 41 o en 42 grados. Y aquí, bueno, en este vídeo también nos dan alguna indicación de cómo poder reducir esa temperatura corporal.
Es vital que cuando nos encontramos con una persona que tiene síntomas que pueden ser compatibles con un golpe de calor, no perdamos el tiempo, hagamos la llamada al 112. Es mucho mejor movilizar al 112 y que el equipo médico que nos atienda pueda hacer un diagnóstico y a lo mejor nos encontremos con otra situación que no sea un golpe de calor, que no dejarlo pasar y que realmente la cosa se empeore, la persona pierda el conocimiento y nos encontremos con una emergencia vital. Pero no es el único cuadro que nos podemos encontrar por el calor. Por ejemplo, tenéis en pantalla el agotamiento por calor. El agotamiento por calor es una situación un poco más leve que el golpe de calor, en el que característicamente hay una gran cantidad de producción de sudor, hay palidez, hay cansancio, debilidad, desmayos. Normalmente la piel está fría y húmeda por esa sudoración. El pulso suele ser más rápido de lo normal, la respiración está muy acelerada. eh, digamos que es como la antesala del golpe de calor y que cuando nos encontramos con una persona en estas condiciones tenemos que observarla y si se mantienen esta sintomatología de cansancio, mareo, dolor de cabeza, náuseas durante más de una hora, pues sería recomendable acudir a un centro médico. Eh, la intervención que podríamos hacer mientras tanto es, si la persona obviamente se mantiene la conciencia, pues que tome bebidas frías no alcohólicas, que descanse, que intentemos bajar también esa temperatura corporal con agua fría, pues utilizar ropa ligera o buscar un lugar con una temperatura pues más suave, ¿no? Con aire acondicionado. Ya digo que es un poco como la antesala del golpe de calor. Y también nos podemos encontrar con los calambres que son dolores, son espasmos musculares que, que pueden ocurrir en los distintos grupos musculares del cuerpo y que a veces están asociados a una actividad intensa bajo el calor. ¿Quiénes son más propensas? Como veis ahí, sobre todo las personas que sudan mucho cuando realizan este tipo de actividades porque agotamos la sal, y empezamos a perder más líquido y nos deshidratamos más fácilmente. Los calambres musculares son molestos, normalmente no son graves, pero en algunas circunstancias sí pueden serlo. Imaginaros que es un nadador que está nadando en el mar y tiene un calambre porque hay una temperatura corporal muy elevada o en una piscina y en una zona en la que no haga pie. Obviamente esos calambres pueden generarnos un problema pues porque la persona tenga dificultades para mantener la flotación. Pero ya digo que bueno, normalmente son autolimitados y en el momento que rehidratamos, los síntomas desaparecen. Bueno, Alena, ¿te parece bien esta línea? ¿Crees que hemos podido dar algún mensaje como más concreto de intervención a las personas que nos están viendo y escuchando? Sí, creo que ahora sí que ha sido más práctico, por lo menos algún consejo útil has estado dando. Vale, o sea que me das un poco de aprobado, entonces. Sí, Perfecto, muchas gracias. Eh, bueno, voy a saltar esto. Eh, otro elemento importante es eh, el tema del sueño. El calor excesivo también nos genera problemas para dormir y durante una ola de calor, pues os puedo dar algún consejo que nos ayudará a dormir mejor, ¿no? Por un lado, evitar las comidas copiosas o las comidas picantes o las muy dulces, porque todo eso nos puede dificultar el sueño por el proceso de la digestión. Desde luego tenemos que intentar evitar beber alcohol, el café, el té, que son estimulantes, tanto el café como el té, en las horas cercanas al momento de acostarnos. Tenemos que tener una alimentación lo más fresca posible a nivel de frutas, a nivel de verduras, de alimentos que puedan favorecer un sueño de calidad. El ejercicio suave y moderado, pero no justo antes de irnos a acostar, también nos puede ayudar, pero además
tendríamos que tener en cuenta las condiciones ambientales en las que nos vayamos a acostar, ¿no? Pues que nuestra habitación y nuestra casa haya estado lo más resguardada del sol posible a lo largo del día para que podamos intentar tener una temperatura pues lo menos extrema posible cuando vayamos a irnos a dormir. Eh, yo creo que mm, el, el tema del sueño, yo creo, Elena, que es también un tema importante y que yo creo que a lo mejor puede ser también práctico el saber que tenemos que evitar determinadas comidas o que el ejercicio es bueno, pero no en las últimas horas del día para poder ayudarnos a dormir cuando hace mucho calor. Sí, yo creo que han sido unos consejos prácticos y útiles que todos podemos llevar a cabo para ayudarnos a dormir mejor. Fijaros, ahora para terminar un poco esta parte más médica, hemos estado repitiendo en muchas ocasiones que son mensajes muy repetidos. Pensad, ¿qué responderíais si estuvieseis haciendo un examen y se os preguntase qué cantidad de líquido bebéis durante un día normal de verano? De agua, de zumos, de infusiones. ¿Cuánto creéis que deberíais beber? Pensadlo. Fijaros, al menos 1,5 litros de agua al día para mantenernos sanos, incluso aunque no tengamos sed. Eh, Entre 1,5 litros y 2 litros sería lo que necesitaríamos para que el calor no nos provoque problemas a lo largo de una ola de calor. Obviamente una mala hidratación nos va a provocar dolor de cabeza, mareos, pérdida de conciencia, golpe de calor, como hemos visto. ¿Y qué consejo os daría? Tenemos que llevar siempre agua a mano, aunque sea una botella de agua pequeña, para poder beber a pequeños sorbos, para poder tomar el agua aunque no tengamos sed, para recuperar ese líquido, como os he dicho antes, sobre todo en personas mayores, y en algunos casos sustituir el agua por otros líquidos, pero evitando, ya digo, como os decía antes, la cafeína, el alcohol o las con azúcares, pero bueno, podemos utilizar lógicamente zumos naturales. Si en vez de preguntaros por la hidratación os pregunto por el tipo de alimentos que deberíais consumir en verano para combatir el calor, pues efectivamente los que estáis pensando. Las frutas, las verduras, las ensaladas, los gazpachos, las sopas frías, porque son de fácil digestión y porque nos aportan agua al organismo. Siempre deberíamos incorporar las 3 piezas de fruta al día y planificar las comidas para que siempre tengamos una sopa fría o una ensalada como entrante. Y si os preguntase si tomáis alguna medida especial para evitar riesgos durante las horas centrales del día, ¿qué contestaríais? Bueno, pues ya lo hemos visto, ¿no? En esas horas de máximo calor hay que evitar la exposición al sol, hay que intentar evitar estar al aire libre, hay que permanecer en la sombra, hay que llevar siempre agua, porque si no, la exposición al sol durante esas horas puede ser peligrosa para nuestra salud, como ya hemos visto. Y cuando son trabajadores o trabajadoras que por su trabajo tienen que estar bajo esa exposición solar, su Departamento de Prevención de Riesgos tiene que ayudarles y darles las medidas adecuadas para para que no suponga un problema para su salud. Mm, bueno, Elena, después de este eh, examen que yo creo que podrías haber aprobado y que seguro que las personas que nos están oyendo y nos están viendo han tomado buena nota de esas indicaciones. Eh, yo creo que podrías decirnos y contarnos tú ahora, desde la parte más psicológica, desde la parte de la salud mental, cómo nos afecta el calor.
Sí, muy bien. Todo lo que has estado explicando es verdad que nos afecta a la salud, ¿no? Y veremos cómo de alguna forma repercute en nuestra salud mental también, ya que todo ello está muy relacionado. A ti, Jota, y a todos los que estáis hoy aquí en esta webinar, ¿cómo os afecta el calor en vuestra salud mental? ¿Creéis que afecta de alguna manera? Bueno, yo creo que sí. A mí personalmente eh, me irrita, me hace estar más cansado y me hace soportar peor a las psicólogas. Bien, pues vamos a ver esas posibles consecuencias, ¿no? Que podemos tener a causa del efecto del calor. Por un lado, podemos sentir falta de concentración, apatía. En una parte del cerebro, exactamente en el hipotálamo, que es una región en la que tiene diferentes funciones y entre las que regulan las emociones, la sensación de hambre y saciedad, el sueño. Además, también se regula la temperatura corporal de nuestro cuerpo. Y cuando hace mucho calor, esta parte de nuestro cerebro pues tiene que hacer como un esfuerzo extra, un trabajo extra para adaptar la temperatura elevada del exterior y regular la temperatura corporal para mantenerla entre los 36 o 37 grados, ¿no? Y desatender, por así decir, otras funciones que tiene. Por eso los impulsos nerviosos tardan un poquito más en propagarse y nuestra capacidad de reacción en estos casos pues suele ser mucho más lenta. Otra de las consecuencias del calor en nuestra salud mental es sentir cansancio, tener irritabilidad y estar de mal humor, ¿no? ¿Por qué? Pues muy fácil, descansamos mucho peor, ¿no? Ya he estado explicando antes, Jota, pues cómo hacer para poder dormir un poquito mejor. La temperatura ideal para dormir bien está en torno a los 21 grados. Y cuando el organismo tiene que adaptarse al calor por la noche, provoca una hiperexcitación cerebral, lo que provoca la dificultad para conciliar ese sueño. Nos cuesta mucho más quedarnos dormidos y por consiguiente, pues aumenta nuestro nivel de ansiedad y hay una mayor dificultad en que nuestro descanso sea reparador. Todo esto provocará pues que al día siguiente estemos mucho más cansados, mucho más de mal humor, estaremos irritantes en el trabajo, nos costará todo mucho más y bueno, pues esto es debido en esa parte, ¿no? Al, al no dormir bien, al no descansar debido a la falta, al calor. De hecho, yo al principio de escucharte, cuando has estado intentando metiéndote tanto conmigo, pensaba que habías dormido muy mal y por eso estabas de mal humor. Pero bueno, ahora parece que me estoy arrepintiendo de haber tenido ese pensamiento y quizás sí que has dormido un poquito mejor que yo, quizás esta noche. Es que yo creo que lo que os molesta es que digamos la verdad. Bueno, también podemos, debido al calor, también podemos notar confusión o incluso comportamiento agresivo, ¿no? El calor puede afectar a nuestra capacidad de pensar y razonar y aunque no padezcamos ningún problema de salud mental, no tenemos por qué padecer ningún problema para sentir esa sensación de confusión. Hay investigaciones que demuestran que las áreas del cerebro responsables de resolver estas tareas complejas se ven afectadas por el estrés térmico. ¿Y qué es el estrés térmico? Pues el estrés térmico es el malestar que se produce en el cuerpo humano por esos desajustes de la temperatura, bien por acumulación de calor o por pérdida excesiva de calor. Una de las principales causas del estrés térmico es la existencia de ambientes en el trabajo desfavorables, es decir, que el ambiente en el que trabajamos normalmente no es el adecuado para desarrollar nuestra tarea o nuestra actividad. Cuando no pensamos con claridad debido al calor, ¿no? Pues sentimos esa sensación de confusión. Es más probable que nos sintamos frustrados y ello puede llevar a un comportamiento
pues más agresivo de lo normal. Además, otro de los... Avanza en la diapositiva, por favor. Gracias. Además, otro de los efectos del calor puede ser la acentuación en los problemas de salud mental. En los problemas en las personas que ya tienen un problema de salud mental, ¿no? Lo extremo no solo afecta a nuestro cuerpo, sino también afecta a nuestra mente. La exposición a temperaturas demasiado elevadas puede conllevar a un aumento en el número de hospitalizaciones, de visitas a las salas de urgencias, de las personas con problemas de salud mental. También se da un aumento en los casos de suicidio y un aumento en el consumo de alcohol u otras sustancias. Y por último, otro de los efectos del calor en nuestra salud mental puede ser la ecoansiedad. ¿Qué es eso de la ecoansiedad? Alguno a lo mejor no lo ha oído nunca. Pues las personas que padecen de ella a menudo se sienten como abrumados, ¿no? Por la magnitud de los desafíos ambientales a los que actualmente nos enfrentamos. Y podemos experimentar síntomas emocionales y físicos relacionados con la ansiedad, como pueden ser insomnio, tristeza, sensación de impotencia, etcétera. Está mucho más relacionado con la preocupación por el futuro de la Tierra, por el cambio climático, etcétera, pero es como un concepto mucho más globalizado, ¿no? Pero es verdad que de alguna manera también está relacionado con las olas del calor en este caso, puesto que las olas del calor también está derivándose del cambio climático en el que estamos inmersos. Es importante reconocer que la ecoansiedad es una respuesta legítima a los problemas ambientales, pero también es importante buscar el apoyo emocional, ¿no? en ello y participar en acciones positivas para abordar estos problemas, ya que ello nos ayudará a reducir nuestro nivel de ansiedad que sentimos en ese momento y promover un cambio positivo. Alena, escuchándote ahora, te devolvería un poco lo que tú me decías a mí antes. Oye, qué interesante todo lo que nos cuentas, qué novedoso alguno de los conceptos, pero me falta un poco ahora a mí esa parte más práctica, ¿no? Desde el punto de vista de la salud mental, ¿qué cosas podemos tener en cuenta para reducir el impacto del calor, ¿no? En nuestra salud psicológica, en nuestra salud mental? Sí, tienes razón, todo esto es muy teórico, ¿no? Pero es necesario también entender a qué es debido nuestro cansancio, nuestro mal humor en ocasiones, la apatía, esa irritabilidad, para poder hacer algo en consecuencia e intentarlo, ¿no? Que llevemos el calor de la mejor forma posible y qué podemos hacer para mejorar nuestro bienestar. Pues vamos a presentar una serie de propuestas de actividades que, bueno, pues quizá nos ayuden a mejorar nuestro bienestar. ¿Vale? Debido al efecto que puede tener el calor en nosotros, podemos incluir en nuestras actividades diarias, dedicar unos minutos a estar al aire libre, en un espacio conectado con la naturaleza, siempre, por supuesto, protegiéndonos y tomándonos todas las medidas de precaución que Jota ha estado explicando previamente. Podemos incorporar también como espacios verdes en nuestro hogar con pequeñas plantas, con plantas, ¿no? Creando un espacio en el que más tiempo pasemos en casa y pues eso a través de alguna planta, por ejemplo, y cuando necesitemos desconectar, acercándonos a ella y haciendo una atención plena hacia ese espacio. También es bueno combinar nuestra actividad física del día a día, pues hay personas que van al gimnasio, hay personas que hacen alguna actividad física en casa, bueno, pues intentarlo combinar
con actividades en el parque, en la montaña, aquellos que vivan cerca de la playa y tengan la oportunidad, pues también en la playa, aquellos que lo tengamos acceso, un senderito, y cuando estemos en plena naturaleza, pues respirar conscientemente y practicar esa atención plena. Igualmente, sin olvidarnos de todas las recomendaciones que tenemos que tener para prevenir, pues evitar las horas, evitar que de máximo sol, llevar agua, la hidratación muy importante. Bueno, pues todas esas cosas que ha estado explicando Jota, que no nos podemos olvidar en ninguno de los casos. Y por último, otra de las actividades a las que podemos hacer frente es que algún día libre que tengamos poner en práctica una actividad similar a lo que son baños de bosque, que yo no sé si las personas que están aquí en algún momento han oído hablar de ello, pero es una práctica basada en pasear por el bosque de forma presente. No tiene por qué ser exactamente un bosque, puede ser un camino en la montaña, bueno, allí donde hay naturaleza, ¿no? De forma presente para absorber las sensaciones que la naturaleza nos puede transmitir. La práctica de estas actividades, de todas ellas, provocará un aumento, ¿no?, en el estado de ánimo y a la vez reduciendo el ritmo cardíaco y mejorando nuestro descanso. Bueno, pues hasta aquí hemos visto aquellos posibles efectos que el calor tiene en nuestra salud en general y en la salud mental en particular. Algunas recomendaciones, algunas sugerencias sobre actividades de cómo hacer frente a ellas. Y no sé, Sandrine, ¿estás por ahí? ¿Qué tal está el chat? ¿Hay muchas preguntas? Aquí estoy y sí que hay preguntas. Mil gracias, compañeras, que habéis hecho una presentación muy clara. Creo que son pocas las dudas, pero sí que ha surgido alguna pregunta. Y voy a pasar la pregunta a Jota. A ver, nos preguntan por aquí el golpe de calor o otra patología, ¿cómo distinguirla, no? ¿Cómo podríamos hacer esta distinción? O el mismo golpe de calor y la sensación de insolación, ¿no? Que también es muchas veces la duda que nos surge. ¿Cómo nos puedes explicar mejor esa diferencia? Bueno, mirad, primero un mensaje importante, y es que cuando nosotros nos encontramos con alguien que ve afectada su salud de la forma que sea, eh, lo que nosotros tenemos que intentar conseguir es que reciba ayuda médica. Lo de menos es que nosotros hagamos el diagnóstico. A lo mejor pensamos que es un golpe de calor y resulta que es un problema cardiovascular de otro tipo, pero en el momento en el que la persona tiene ese mareo, esa pérdida de conciencia, esas náuseas, esos vómitos, ese dolor de cabeza, pues independientemente de la causa que lo esté provocando, tendremos que llamar al 112 o acompañarles al médico. Es cierto que hay algunas diferencias entre la insolación y el golpe de calor que tradicionalmente hemos distinguido, ¿no? Como os decía previamente, en el golpe de calor tenemos un problema con el sistema de regulación de temperatura, con el sistema de producción de sudor, y normalmente llega un momento en el que en el golpe de calor la piel está muy caliente, muy enrojecida y seca. Y con todos esos síntomas que hemos visto de náuseas, de vómitos, de dolor de cabeza, de mareo. Y sin embargo, en la insolación podemos tener dolor de cabeza, pero lo más característico es que todavía estamos produciendo sudor y nuestra piel va a estar húmeda porque estamos todavía sudando. Esa sería un poco la diferencia fundamental. Pero ya digo, lo más importante es que si nosotros nos encontramos con alguien que tiene un mareo, un dolor de cabeza, que ha estado expuesto al sol, que tiene la piel caliente, da igual cómo le llamemos, lo que tenemos que hacer es acompañarles a un servicio médico, porque ya digo que si realmente fuese un golpe de calor, en algunos casos la situación puede ser muy grave. Pues muchísimas gracias por esclarecernos esta diferencia, que yo creo que es una duda que nos surge a todos. Hubo una otra pregunta que surgió aquí por el chat,
que está relacionada con las medicinas. Muchas de las personas que nos ven pues son personas con alguna edad que están pues consumiendo, tomando medicación crónica y nos preguntan pues qué hacer en verano en estas olas de calor, meter las medicinas en la nevera, porque es verdad que es un sitio que está fresco, pero surge la duda también en relación a la humedad de la nevera y si realmente es aconsejable o no hacer este traslado de la medicación a la nevera en momentos puntuales en que haga más calor. ¿Qué nos puedes decir en relación a esto también, Otto? Fijaros, sí, es un tema importante. Es un tema importante porque hay medicamentos que ya de por sí se tienen que guardar en nevera porque tienen que estar en una temperatura baja para que se mantengan sus propiedades. Pero realmente el problema lo tenemos con aquellos medicamentos, que por otra parte son la mayoría, que en la caja tiene esa frasecita de manténgase en un lugar seco y fresco. Normalmente cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de una temperatura inferior a los 30 grados, pero no en la nevera. En la nevera, efectivamente, podemos tener problemas con ese fármaco que no necesita una temperatura tan baja, pero sí necesita estar en un lugar de la casa en el que pues, no le dé el sol al armario donde lo guardamos para intentar conseguir que no se superen esos 30 grados, porque si se superan, los laboratorios no aseguran la efectividad del principio activo que lleva el fármaco, con lo cual tendremos que buscar un lugar más escondido dentro de la casa para que no alcance esa temperatura de 30 grados, pero desde luego si el medicamento no incluye dentro de sus indicaciones el guardarlo en la nevera, no debemos guardarlo en la nevera. Pues muchas gracias también por darnos esta respuesta a esta duda que surgía por aquí. Paso una pregunta a Elena, no creas que te vas a librar, que es ¿cómo podemos de alguna manera afrontar esos días en que estamos, pues tenemos que trabajar, hace mucho calor, las compañeras y los compañeros ya están todos de vacaciones? ¿Cómo puedo o cómo podemos anímicamente afrontar mejor esos días en la oficina? Bueno, pues yo creo que lo ideal, ¿no? Pues sería poder en nuestra jornada laboral completa ir pues teniendo unas pequeñas pausas en las que podamos relajarnos, tener un poquito más de tiempo de extendido, para poder afrontar la jornada, ¿no? Y bueno, pues esperando ahí nuestras futuras vacaciones. O sea, que es tener esperanza que días mejores vendrán, ¿no? Voy a empezar a hacer parte del club de Jota, que vuestros consejos son un poco dudosos. Surgen también algunas cuestiones relacionadas con alimentación, por ejemplo, en relación al consumo de alcohol, entiendo, porque solo indican el beber. También en relación al tema de qué tejidos utilizar mejor. No sé si J. Alena, creo que lo habéis referido de alguna manera. No sé si queréis reforzar un poco este mensaje en relación al consumo de alcohol y en relación a qué materiales o qué tipo de ropa deberíamos utilizar en momentos de ola de calor o simplemente en calor, en verano. Desde luego el tema del alcohol es un tema muy importante y que hay que dejar muy claro. La forma adecuada de rehidratar nunca puede ser por medio de bebidas alcohólicas. Las bebidas alcohólicas actúan a nivel de los vasos sanguíneos, van generando bueno, pues dilataciones en unos vasos sanguíneos y contracciones en otras, que lo que hacen es que la distribución o la redistribución de nuestro torrente sanguíneo no sea el adecuado.
Por lo tanto, empeoraríamos la situación no solamente por la deshidratación que ya tendríamos, sino porque además esa vasodilatación provocaría que la sangre estuviese no en los órganos vitales, sino que a lo mejor estuviesen pues en lugares cercanos a la piel en el que nos sería de menos utilidad. Eh, Aparte de que, como os decía, las bebidas alcohólicas tienen esos problemas sobre los vasos sanguíneos, eh, además pueden empeorar otras sintomatologías que tiene la persona con un golpe de calor, ¿no? Puede aumentar el mareo, puede aumentar el dolor de cabeza. No es, y aparte estamos hablando, y perdonadme que soy médico y no lo puedo olvidar, estamos hablando de un tóxico. Estamos hablando de un tóxico para nuestro organismo que puede provocar una dependencia y que por lo tanto no es en ningún caso la forma para rehidratar. ¿Cuál es la mejor forma para rehidratar? Desde luego, en la mayoría de los casos es el agua. Eh, si queremos recuperar también las sales, podemos utilizar esa limonada alcalina casera que hemos escuchado siempre, que es el litro de agua con la punta de sal, la punta de bicarbonato y el zumo de un limón, que eso es una buena forma de recuperar líquidos, o algunas bebidas isotónicas que se venden en el mercado y que también pueden tener esa concentración que nos puede ayudar a recuperar rápidamente los líquidos. Y sí que es importante, y quizás no lo he dejado antes lo suficientemente claro, cuando yo tengo que rehidratar a una persona que tiene náuseas, tengo que rehidratar a pequeños sorbitos, porque si yo le dejo beber un vaso muy grande de agua o de bebida isotónica, es muy probable que esa náusea se transforme en un vómito y al final estemos empeorando la situación que queríamos evitar, ¿no? Y en cuanto a los tejidos, bueno, actualmente hay multitud de tejidos, pero obviamente los que necesitamos son aquellos que permitan la transpiración, porque son los que más nos van a ayudar a controlar el calor excesivo. Muy, muy interesante, pero no me gusta el mensaje de que con una cerveza entonces no me hidrato, ¿no? Me gustaría que pudiera ser esa tu respuesta, pero ya veo que no va a ser la solución. El mejor es hidratarme con agua o con una bebida isotónica. Bueno, Correcto. voy a Y tener esa que, cerveza, y esa cerveza te la podrás tomar cuando salgas del trabajo con tus amigos, pero no para rehidratar en una situación de emergencia. pues lo tendré en cuenta, Jota, muchas gracias. Y como estamos muy cerca del final y quería pues hacer como una última pregunta, una última reflexión, me gustaría que cada uno de vosotros pueda pasar un mensaje a las personas que no están viendo ahora mismo, como mensaje clave de cómo realmente poder afrontar estas olas de calor. ¿Con qué os gustaría que las personas pudieran llevarse a casa y poder transmitir a sus familiares, sus amigos? Paso palabra a Elena. Elena, ¿qué consejo nos dejarías? Mensaje final. Bueno, nada, fuera ahí de las posibles bromas que hemos podido realizar durante esta exposición, ¿no? Para hacer el ratito un poco más ameno. Creo que Jota lo ha estado hablando durante todo el tiempo. Es sentido común. Nuestra salud es lo más importante. De estar pendiente también de nuestros familiares, de nuestros vecinos y en caso de sentirnos mal, pedir ayuda. Jota, ¿cuál sería tu mensaje final? Pues fíjate, sin que sirva de precedente y después de esta tarde que llevamos, estoy absolutamente de acuerdo con ese mensaje que ha lanzado Alena, ¿no? Por mucho que nos cueste admitirlo, a veces el sentido común es el menos común de los sentidos y tenemos que seguir machacando en estos mensajes tan repetidos y tan claros, que es utilizar el sentido común para evitar las complicaciones bajo los efectos del calor. Y también me parece muy importante recalcar aquello que ha dicho Elena, estar pendientes
de las personas que están más cerca de nosotros, no solamente familiares, sino vecinos o vecinas que a lo mejor viven solos o solas y que también podemos estar pendientes de ellos para, bueno, pues para que ellos sepan que les podemos ayudar y que podemos ser un apoyo en un momento dado en el que pues su salud se vea afectada por el calor, ¿no? El que cuidemos de la gente que nos rodea, no solamente de la gente que nos importa, de la gente de nuestra familia, sino también de la gente con la que convivimos, que además la sociedad española reiteradamente demuestra que es muy solidaria y que en esto también lo es. Pues muchísimas gracias, Jota. Muchísimas gracias, Elena. Me gustaría apenas recordaros que en el chat vais a poder encontrar un cuestionario de satisfacción a esta sesión y no podría dejar de ser agradecer a todas y todos que estáis asistiendo, que nos estáis viendo hoy, que os habéis conectado, habéis podido tirar un poco de vuestro día para estar aquí escuchándonos. Pero también agradeceros no solo por este momento y estar presente en esta sesión, pero por estar presente todos los días y por alguna manera poder contribuir, colaborar para que podamos seguir haciendo nuestro trabajo, para que podamos seguir mandando, lanzando mensajes de sensibilización a todas las personas y que de alguna manera podamos contribuir para su bienestar y su salud. Pues muchas gracias a todas y a todos.